Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, en este maravilloso despertar 24 de agosto del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal desde su fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, pues aquí con la Orquesta de las Guacharacas, 3 conciertos simultáneos, maravillosas. El día amanece con sol radiante, poco frío, pero despejado. Bendito sea el Señor. Y pues en Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala, y en particular de esto que llaman Suramérica, la zona del Amazonas, de los Andes. Precisamente porque hoy que nos congrega la palabra, invito a triangular amorosamente con Fundación Amayá, con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que se hizo un poco de profundización, de trabajo de concienciación plena, de método y praxis, así como los principios, que tratamos de que se haga esa triangulación, esa circulación, meditación de la palabra, reflexión desde las lógicas y acción, multicriterio, pues multifacética, multipropósito de cada ser que va participando en esta red. Porque en el llamado que hace a los discípulos, a los apóstoles, a sus primeros evangelizadores, pues ya siguiendo la tradición de Israel, las 12 tribus, pero entre ellas que es la previsión que tiene Juan en la isla de Patmos, el evangelista, cuando escribe el Apocalipsis, con las 12 en la corona de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, aparece allí una corona con 12 puntas, cada una de ellas las tribus de Israel, y otra con 12 puntas que es los 12 apóstoles, ¿cierto? Y así por el estilo, 12 sucesiones que vienen allí, enviadas en el pueblo cristiano, ya son los grupos de diáconos y laicos y servidores comprometidos que entran a hacer ese trabajo de acompañar la administración de los, entre comillas, los bienes, pero el bien espiritual y las buenas relaciones con la comunidad, porque llega un momento donde se les reclama, sobre todo a Pedro y a Pablo, comenzando la iglesia cristiana, porque la gente, las viudas, los niños no estaban teniendo atención, y era lo que tanto criticaban y lo que buscaba Jesús restaurar, amén, o que se tuviera en cuenta, la inclusión. Entonces, por omisión o por una no acción oportuna o por una reacción frente a el estar escondidos en las sinagogas o frente a los temores, las condiciones, no hay que mirar los contextos, pues se estaban manifestando. Mujeres viudas pasando dificultades económicas, necesidades, sufriendo necesidades, padeciendo enfermedades, los mismos sus hijitos, sus hijitas, sus niños, sus niñitas, ¿cierto? Y las familias vulnerables, enfermos y todo eso. Entonces se nombran estos seres que van a acompañar esos bienes. Bueno, ustedes se van a encargar de que circulen los diezmos, pues las donaciones, los recaudos, para que se distribuyan proporcional en todo el pueblo de Israel. Es una condición que se ha tratado de mantener en la iglesia, pero que ha llevado a mucho mala interpretación, a mal aprovechamiento, a malos usos, sobre todo por los egos, por los apegos y los desasosiegos que causa en su orden el que cada quien con un interés propio, con una lectura propia, un prejuicio propio, sintió, pensó y actuó en consecuencia de eso, y resulta que eso es falso, resulta que eso es una ideología falsa, resulta que eso es un relato falso, una historia falsa, y así le dieron credibilidad y se volvió costumbre, y como costumbre es ley, es el derecho romano, que muchos hermanos inclusive se han separado o no han tenido, así como Lutero, por ver en el tema de la iglesia, sin entrar a cuestionar, a criticar allí en ese asunto, sino en gracia del Espíritu Santo por la meditación, oramos en fe y en razón y en emoción de quien, teniendo la revelación, la manifestación divina, la gracia divina, proclama así y así se hace. Quien lo hace contrario, en su juicio propio, en su responsabilidad propia, en su acción propia, habrá de responder individualmente ante Dios. Ya ante el colectivo, ahí es donde viene. Cómo se están haciendo esas triangulaciones, como hemos hablado, la mistificación con Dios,
la lateralización con la realidad propia tuya, entre comillas, y con tu propio ser interior, ese sentir, pensar y actuar, ese ser vida y obra tuya, ese acontecer los hechos y los efectos de esos actos tuyos. Hasta ahí tienes juicio, es un círculo para responder, ética, moral, íntegramente, el comportamiento, ¿cierto? Todos los efectos, la mente ética que te lleva a ver por adelantado escenarios, a hacer una prefiguración, pero no una desfiguración o una prefiguración malintencionada, ¿cierto? Con morbo, con dolo, con mala intención, o creer de buena fe, pero sin validarlo, tampoco puede ser laissez-faire. Por omisión uno no se puede quedar callado y, no, yo le creo a usted porque usted es santo, ¿y qué va a saber? Aparentemente, y en el fondo, ¿qué? Entonces uno tiene que también, bueno, hacer su santificación. Y ahí viene la oración, meditación, la ayunación, que es el ayuno y la acción para decir, Espíritu Santo, dame discernimiento, sabiduría divina, conocimiento humano, natural, pero de la realidad y todo esto, pero para poder valorar, diferenciar y tomar mi criterio, tomar mi decisión, tomar mi actuación en coherencia de sentir, pensar y actuar en la divinidad. Yo no me quiero alejar de allí, yo quiero mantener ese brazo fuerte, quiero estar del lado de Dios. Y esa es la bendición, la promesa de bendición que Dios siempre te ha hecho y en Jesús. Habrás de ver cosas mayores, le decía a Natanael, a Bartolomé, nuestro hermano allí, pues que recibió la corona de Dios, bendito Dios. Otra corona fue su martirio allá en la India, que a precio de sangre, pues Cristo entregó su vida, pero también el martirio de quienes lo han seguido acérrimamente, fielmente, lealmente, y es así con toda la convicción, porque si compartieron con Jesús, además de verlo físicamente y de sentir el fuego de su palabra, pues todavía estaría uno estupefacto, impactado, emocionado, una conmoción, pues si uno, bendito Dios, es implorando, déjate ver, manifiéstate, que yo crea, que yo tenga una prueba, Dios mío, sí la podremos resistir, sí podrá resistir una presencia de Dios, o una manifestación de Dios. Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional, en todo sentido. Porque es que el mero hecho de que en el alma que habitas, de tu ser siendo, existe esa conexión, ya es una manifestación. ¿Qué más se va a pedir? Ya lo demás es extravagancia de uno, es falta de fe, confianza y esperanza. Amén, eso nos pasa. Eso ya es darle demasiado crédito a la razón, a la duda reflexiva. Que en Natanael pues se trataba de ver también en Tomás y todo, pues porque es el método, y ahí viene pues ya el método científico, Descartes, que el discurso del método, todo lo que va a venir con Kant y toda esa discusión filosófica, pero que posteriores generaciones, hasta llegar hoy en día. Pero entonces ya ni eso, que como lo decía Martin Heidegger, ya es la universidad que calcula, no es la universidad que piensa, y es un delito pensar. Y es un delito pensar distinto a lo que se supone piensa el que está gobernando, que tampoco piensa, con todo el respeto, obedece. Piensa para obedecer, o sea, que es un ciclo, ahorita lo veíamos, planear, ejecutar, evaluar, pero es la parte final, lo operativo. O sea, piensa para actuar, para simplemente validar si el acto corresponde con lo que el interior salió y lo que movió. O sea, el qué, el cómo, el para qué, se queda con la respuesta, ni siquiera un para qué, sino un por qué. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer. El para qué, si por lo menos te lleva a significar, es para dar gloria a Dios, amén. No para dar gloria a los hombres, ni para dar gloria a cualquier cosa o criatura o creación, no, 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 no. Entonces, toda esa depuración constante son ciclos, son conjugaciones armónicas que se van dando desde el interior y se van materializando, pues se van manifestando, que es la materialización, se van haciendo expresión, si han de ser expresados físicamente. El Dios no se te va a manifestar físicamente. Por supuesto, todavía la Torah sigue esperando, o sea, nuestros hermanos de Israel, los judíos, siguen esperando la manifestación porque no han creído en Jesús, bendito Dios, en el Mesías.
Pero bueno, todas esas discusiones, porque llega un momento donde haciendo triangulaciones, llega una lectura ayer de historia que empieza a escodificar o hablar de historicidad e historismos, o sea, cuándo vienen las lógicas a explicar y cuándo respectivamente el historismo viene a contar historias. Uno podría decir historietas, una documentación, todo esto. Pero mis amores, decían, necesita es triangular, porque la documentación, la expresión oral, además de la expresión escrita, es tan fidedigna, tan viable, tan evidente como la otra. Es más, eso porque es físico, pero la palabra está expresada, está manifestada en el ambiente, en el ecosistema, en el oikos. Está así como las guacharacas con su sonido, está conectando. Y a nosotros nos mueve en ese Atman el alma, mente y cuerpo que nos conecta a la distancia. El amor. El alma es intangible, es inmedible, es inmodificable, es que usted no puede intervenir sobre ella. El que administra el alma es Dios, bendito, bendito sea mi Dios. Y Él es el que habita en cada ser y lo mueve, y entonces viene el espíritu, la acción creadora, la acción transformadora, todo el ciclo. Pero hay que entrenarlo y hay que conectar con esa divinidad para que eso siga en prosperidad. Amén, no al contrario. Entonces eso de la palabra, llegarán mensajes distorsionados de la propuesta mesiánica, de que el Jesús, de que fue un ungido, de que alguien ve un poder humano no le va a dar a un ser divino un poder. Eso es absurdo y no va a ser creado por una mente que es muy brillante. ¿Cómo conectó? Va a saber uno con qué otro Atman o con a nivel del Dharma, con qué seres de otra dimensión, cómo ha sido la memoria. Es que la historia no queda solamente en los relatos, en lo que se puede evidenciar. Es que eso inclusive está llevando a la ciencia a fallar, porque es creer por lo que se ve, por lo que se puede medir en un laboratorio, por lo que se puede hacer a escala. Mi amor, eso es una reproducción anacrónica de hechos, de situaciones, de actos que son simulaciones, son experimentaciones, son ensayo y error. Se ha dicho mucho desde las complejidades. ¿Por qué? Porque si en la complejidad, por ejemplo, los médicos bioenergéticos, los que practican medicina ayurvédica o de los Vedas, el naturalismo, si algo natural, pues mínimo no te hace daño, una sustancia natural es un elemental que si tu cuerpo no lo necesita, lo rechaza, vendrá una diarrea, una reacción alérgica, pero eso es normal. Lo normal es que sea anérgica, que no haya una reacción frente a un polen, frente a un coloide, frente a un estímulo. Eso sí es anormal, eso sí es raro, eso sí no es natural. Algo pasa en tu organismo para que no conecte, porque sensibilidad al calor, sensibilidad al frío, sensibilidad al aire, sensibilidad al que es un resfrío, pues no, es lo más normal que estornude, pero entonces si no estornuda, el sistema inmunológico. Todo eso va a tener que ver al final con el asunto de las pandemias y todos estos virus y todo esto del SARS y esas escaladas que están hablando de la hora de la viruela, que el escalamiento de lo animal, lo humano, no humano. Entonces vienen las distopías a confundir, que entonces si venimos de un animal y si puede pasar lo que le pase a un animal a otro, con todo el amor del mundo, yo respeto, ¿cierto? Que encarnaciones, que uno puede venir de un mico, de un simio, de otro, pues yo hasta donde sepa es humano, que ellos serán muy parecidos en algunas cosas, es que son personas. Se ha dicho, el perro tiene su perronalidad, el gato tiene su gatonalidad o su tonalidad, el humano tiene su humanidad. Pero somos raza humana y desde ahí codificamos, desde ahí nos comprendemos. Amén. Y ahí viene toda esta triangulación maravillosa de la Trinidad, de la familia de Nazaret, Jesús, María y José, antropológicamente conectados con el cosmos, con la tierra, con lo que somos siendo aquí parados, sentados, pues en este caso aquí en la tierra. La tierra. Entonces, esa conexión se da en gracia de que es humanizante, es humanística, no con el ánimo de imponerse sobre las demás criaturas. Eso sí es soberbia espiritual, intelectual, emocional y orgánica, física, que se ha hecho históricamente con ese tal materialismo o esas formas objetivistas u objetivas de que todo tiene que ser físico, evidenciable, todo tiene que ser manifestado. No, ¿por qué?
Entonces Dios al gusto de uno, pues, a domicilio, al clientelismo, soberbia, que es al contrario la relativización entre nosotros, miserables criaturas, con todo el amor del mundo, frente a lo absoluto, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no lo hay que mencionarlo porque estamos en desigualdad, igual dentro de la magnificencia de él y la miserabilidad de uno, hay que estarlo relativizando, y en los escritos científicos deben aparecer referencias de nuestros hermanos cristianos, de nuestros hermanos evangélicos, de nuestros hermanos creyentes, porque las creencias también han tenido su historia y han tenido sus acontecimientos y han tenido en seres manifestaciones. Son tan válidas como cualquier información que se hizo en un laboratorio o en el otro, que era lo que decía un hermano de una comunidad bioenergética con productos naturistas. O sea, pues que si falla el producto natural, entonces el problema es que ustedes están haciendo unos menjurjes ahí, ustedes están haciendo unas extravagancias, ustedes están mezclando cosas que, pero no están alterando a la gente, no la están matando, no están a escala promoviendo unas inyecciones, unos medicamentos, unos fármacos, que eso sí es malo. Que fue que se equivocó la ciencia, que los datos, que es que la publicación, sí, ensayo y error. Y entonces, ¿por qué salió al mercado? ¿Por qué salió al consumo? ¿Por qué salió al público? ¿Cuál era el afán? Una película que por ahí en algún momento se puede ver y retomar aquí, ya que estoy mencionando el tema de las pandemias, que es El jardinero fiel. Y especialmente los Países Bajos, que es lo que quería comentar enseguida, para validar estos eventos, que es que mire que en la historia se repite, se van sucediendo y van aconteciendo casi que igual, manifestaciones, hechos, materializaciones, daños, afectaciones. Y la pregunta es, hay estudios, hay documentación, hay gente que estuvo ahí, hay experiencia, hay de todo. Entonces vienen las universidades con ciencia, con tecnología, con academia, seres formados, capacitados, pero la historia no miente y esa no reversa. Heráclito de Éfeso lo decía, siempre es un continuum. De hecho, pues esa línea histórica de pasado, presente y futuro no existe, eso es percepción, pero si no hay ese entrenamiento espiritual, intelectual, emocional, la percepción no corresponde, cada vez es más lejana a la realidad, es más subjetiva, o sea, tiene más realidad lo que está en una prefiguración que surge de un proceso místicamente elaborado, intelectualmente elaborado de todas las lógicas y vivencialmente manifestado de todas las manifestaciones, o sea, ponga el concurso de todos, que circule el sueño, la imagen, el propósito, viene la percepción, la experienciación, la significación, después viene el arquetipo o la mapificación natural, social, cultural, vuelva a armar todo eso, la pregunta por ser la realidad, haga ese ejercicio, pero eso se vuelve, ya no es un curso de vida, es de ipso facto. Aprender a hacer, o sea, más que aprenderlo, es tenerlo asimilado, es como el amor, por eso se llama amornización. Eso no se explica, eso no es un concepto, ni es un curso que se gana o se pierde. No, es la vida que se gana o se pierde. ¿Quién? El juez que viene, nuestro Señor Jesús. Amén. Al final de la tarde te medirán en el amor. Agustín, estos días estamos celebrando, gracias a Dios, de los agustinos recoletos. Una de las manifestaciones del amor, que es esa alma insaciable de la sed de Dios, que hasta que no vuelve al cielo, no vuelve al paraíso, no vuelve al Edén, no descansa el alma, porque de allá viene. Entonces somos un alma de Dios que está encarnada en todos nosotros. Pero bueno, todo eso para sintonizar que en ese ejercicio que parece tan simple, tan sencillo, viene de hace unos años, 20 años. Ayer lo mencionaba en este espacio, de los Países Bajos. Ese hecho de que haya llegado ahí el tsunami, se haya metido en la tierra, haya hecho esa devastación. Ese estudio se llama Green, el Green Planet ahora. Hace unos años, 1 o 2 años, que se empezó a tejer el tema de la pandemia. Ya para el Reino Unido, una de las propuestas que salía para el tema del dominio del G4, esta nueva economía, era, bueno, ¿qué vamos a hacer con la
la economía verde, que vamos a ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces empezaron a ampliarlos, siempre los van corriendo, a medida que nos van cumpliendo y se van alargando, las promesas no se cumplen, los hechos no se corresponden y empieza la corrupción no natural, porque el cambio climático siempre va a estar, el clima está en dinámica, eso no lo va a atajar el hombre por más que quiera, es que acaso es Dios, es que eso es arrogancia, eso es soberbia, eso es pretensión y eso es engañoso. Miremos a ver. A este señor que fue secretario de, creo que Bush, el tema de Al Gore, el algoritmo de Al Gore, que es la gran mentira del cambio climático. Entonces, ahí a los holandeses ahora sí les hacen creer, cuando estuvimos hace 20 años estudiando con Arthur Moll y todos los que han sido, Erasmus ha sido rector magnificus de la Universidad de Wageningen University, la universidad agrícola por excelencia, las ciencias de la vida, y sacando Environmental Policy para el Environmental Policy Decision Making System, o sea, las políticas ambientales para el sistema de políticas, medidas y acciones, perfecto, que es de donde bajan todas las geopolíticas. En esa época, impulsando la economía verde, ciclos orgánicos, circular, la economía circular, el ciclo de vida de los productos, la prevención de la contaminación en la fuente, el sistema de gestión ambiental, todo, perfecto. Que son las normas que tienen un ciclo, planear, ejecutar, evaluar. Hace 20 años, lo que era información, conocimiento e innovación, ya el ciclo se había hecho. Por eso invito a triangular amorosamente con anterior en Escuela de Conciencia Ambiental, porque ahí se podrá comprender un poquito, más que entender y llegar a trascender. ¿De dónde viene? De la geopolítica, desde afuera, de un externo, un outsider. Y venimos ahora a hablar de innovación, a hablar de inspiración, de creación, ¿cuál? Si ni siquiera se medita, si están acabando con las religiones y las creencias, o sea, la formación en valores, ¿cuál mentalización si la gente ni piensa? La universidad ya los seres llegan, bendito Dios, reproduciendo lo que llega por estas redes sociales, por estos medios, lo que está en el imaginario colectivo de la gente, reproduciendo un modelo social anacrónico de violencia, de daño, de perdición, promoviendo que lo van a resolver, que les interesa mucho la humanidad, que les interesa, bendito Dios, de buena fe uno cree. Pero eso neurológicamente, espiritualmente, mentalmente, es completamente contradictorio, porque si uno se centra en el problema, si se cierra, iba a decir se cerca, se cerra ese cerramiento, cegueras espirituales, mentales y físicas, orgánicas, te absorbe el problema. Eso es una espiral negativa. Jorge Carvajal lo dice permanentemente en Sintergética, que eso es cuando habla del tratamiento del cáncer. Entonces atrae partículas allá y eso se queda en un cono invertido, una espiral que te chupa. No hay evolución, no hay trascendencia, entonces no hay ciclos de generación. Entonces eso pasó hace más de 20 años. Ya ellos han hecho todo el previo, ejecución y evaluación, o sea, ajuste y todo el ciclo. 3 veces, las 3 tripletas. Y nosotros hoy en día, que innovamos y vaya a ver la innovación, reciclo, reciclar, recuperar, reutilizar, las 3 R's. Y en educación ambiental, en filosofía ambiental, en todos hablando de lo mismo. Por Dios, siguiendo a los pagadores, a los patrocinadores, al gurú del que tiene el mismo tema de proyecto de desarrollo de inversión. Teniendo aquí toda la oferta natural, la libertad, la felicidad, la plenitud, no, vamos a buscar lo que no nos perdió a otro lado, a llenar los territorios, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, a las comunidades llenas de valores, de plenitud, de felicidad, de amor, de paz, a llenarlos de otra cosa, a involucionarlos, a crearle las necesidades que no tienen, a hacerle ver problema lo que no es problema. Problema que no tenga plata, no, problema es tenerla. Para un campesino que tiene la comida ahí, el problema ya es que empieza a crear división dentro. Esa es la fuerza contrario a la congregación. Entonces así queda muy bonito en el discurso, bien común, congregación, paz, escrito ahí, oficialmente en un decreto.
Bendito Dios, esa es la justicia humana, el derecho humano, y esa es la ética y la moral humana. Es otra cosa lo que mi Dios manda. Sigan siendo bendecidos, estoy muy agradecido, hoy bastante enaltecido por el discurso. Termino allí para meditar y ya seguir en sintonía con la bitácora del día. Dios mediante estamos ya hablando del Seminario Ambiental de Orden Natural, de la propuesta de regionalización e internacionalización de los procesos que hace rato se vienen generando, para que la universidad tenga también ese soporte, esas actuaciones y por tanto se hagan las realizaciones que se corresponde, ¿cierto? Ser coherentes, lo que dice el plan de desarrollo, enfoque territorial, enfoque diferencial, enfoque social, porque es uniendo, haciendo tejido en trayectos de seres de vida, experiencias de vida compartidas, significativas. Amén. Hasta pronto.